nada, me quedo con grandes, tenía así como con grandes puntos, ¿no? De cada una de las intervenciones que en lo personal he aprendido mucho y creo que son muy valiosas y me parece que estos espacios sirven de mucho, sobre todo por esto, ¿no? Para tener distintas perspectivas y ver cómo podemos aunar y caminar así, porque creo que todos queremos al fin y al cabo la misma meta. Me quedo con algunas cuestiones, ¿no? Que creo que fueron un denominador común, el traje a medida, algo importante. Una cuestión que decía Belina, ¿no? Creo que no adhería a ella, pero decía más protección mejor y tendríamos que ver cómo es, que creo al fin y al cabo es esto, ¿no? Cómo es la intervención del Estado, o sea, cómo a veces con el afán de intervenir y proteger, digamos, se termina protegiendo a la persona y coartando la autonomía y en realidad lo que tendría que intervenir el Estado y que lo hace en muchos casos, tampoco soy radical, pero no estoy diciendo que en todos los aspectos no lo haga, es proteger los derechos de las personas para justamente enarbolar y respetar la autonomía y la dignidad de la persona con y sin discapacidad, incluso la dignidad al riesgo, que también es otro tema en estas cuestiones que aparece y mucho. Pero abro el turno de preguntas porque tampoco es que tengamos mucho tiempo, pero sí que tenemos algún momento para preguntas y respuestas, así que tenemos micrófono. Eh, Ahí atrás, Germán, ¿alguien más? Hola, muchas gracias. Yo no quería hacer una pregunta muy profunda, solo una observación que me ha venido a la cabeza al escuchar a todas las ponentes, eh, y es que me da la impresión de que en muchos de los comentarios que han hecho se han referido a unas sentencias en las que se aquilata mucho lo que se va a hacer respecto a esa persona con discapacidad o respecto a esa persona necesitada de apoyo. Es decir, la impresión que yo he tenido es que una cosa que ya estaba en la ley de 1981-83, en la antigua ley de la incapacitación, que se decía que era gradual, que tenía que ser graduable, tutela, curatela y manejar todo esto. No sé, me ha dado la impresión de que esta finura con la que ahora se tratan las cosas ya estaba en cierta medida en la anterior legislación y que en buena medida para lo que ha servido esta nueva ley y esta nueva influencia de la Convención de Nueva York es para que se ponga de verdad en marcha algo que en cierto modo ya existía antes. Nada más, simplemente me ha venido esa observación a la cabeza. A ver, yo creo que hay algunas cosas que van a ser siempre iguales, porque hay personas que van a necesitar un acompañamiento intenso siempre, y eso no va a cambiar. Pero lo que yo creo que cambia radicalmente la ley 821, con todos los defectos que tiene pero yo creo que hay una cosa que cambia radicalmente, y es que, y siempre pongo el mismo ejemplo, antes una persona que tenía síndrome Down iba a la notaría para heredar y el notario decía: tenemos que iniciar un proceso de incapacitación porque usted no puede consentir y alguien tiene que consentir por usted. Y para ese acto puntual incapacitábamos a una persona y tirábamos la llave. Y ahora lo que hace la ley cambia radicalmente, primero, porque el notario ahora puede hablar con la persona, y si habla con la persona y ve que comprende perfectamente el acto que realiza, autoriza el acto. Primera cosa. Segunda cosa, puede intervenir, si no comprendiera el acto, el guardador de hecho, o puede existir un defensor judicial. Es decir, que ahora no ponemos una maquinaria en marcha para un acto concreto. La ley, a mí me parece que lo mejor que tiene la ley 821, con todos sus defectos, es que establece un sistema de apoyos que está basado en la autodeterminación personal, porque nos permite a todas las personas tomar decisiones sobre nuestra propia vida, a las personas con discapacidad tomar un acuerdo de apoyos, dar un mandato preventivo. Si no lo hemos hecho, el juez nos va a escuchar, va a tener en cuenta nuestra voluntad, y eso cambia radicalmente el panorama. Antes esto no era así. Bueno, yo entiendo lo que quieres decir, pero creo que lo que es clave en la nueva ley, porque la ley incorpora la convención, es que el enfoque es distinto porque es un enfoque de derechos humanos,
que hace falta reconocer a las personas con discapacidad derechos que tienen todas las personas. Hace falta incluso una convención que diga que tienen derecho. Bueno, pues se ha entendido que hacía falta porque en la práctica se les negaban derechos. Que eso es, yo creo que ese es el punto de vista. Lo que sí que entiendo un poco lo que está detrás de lo que estás diciendo, y es que creo que la reforma del Código Civil del 83, que además se basó en un texto que supuso un avance respecto del derecho anterior y era un texto muy elaborado y muy cuidado. Lo que pasa que no se le sacó partido en el sentido de que una incapacitación total, o sea, total, de todo, es que no tenía ningún sentido. Ya no me refiero solamente al estigma o a la connotación peyorativa que tiene que a uno le pongan una etiqueta que diga que es usted un incapacitado. Ya no me refiero a eso, que también pues, los nombres, las palabras también hacen mucho. Sino a que se mataban moscas a cañonazos, ¿no? Quiero decir que se aplicaban de una manera estándar para todos los supuestos. Y otra cosa es que esa ley supuso un avance respecto de la situación anterior en la que a la gente, por ejemplo, es que se le internaba con una autorización gubernativa y sin ningún control. Quiero decir que esa ley también hay que entenderla como un avance respecto de la situación anterior. Lo que pasa que es verdad que no daba una respuesta adecuada y sobre todo yo creo que la clave de la regulación actual es ese enfoque de reconocer los derechos de las personas como derechos fundamentales, como un tema de derechos humanos. Y eso condiciona toda la lectura que se hace y toda la aplicación práctica que se tiene que hacer, me parece a mí. Sí. Me gustaría apuntar una cosa, porque claro, esta reflexión la verdad es que es muy interesante y da para muchos, pero aquí no hemos hablado, porque no era el foro ni el planteamiento de los temas, sobre la cuestión procesal. Pero bueno, podríamos aprovechar ahora, abrir una pequeña ventanita a este tema, porque cuánto ha cambiado la posición en el proceso de la persona con discapacidad. Es enorme. Por ejemplo, el tema de las entrevistas, que son obligatorias, preceptivas, tanto en primera como en segunda instancia. Se tiene que respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona y, en consecuencia, eso determina la obligación de oírla, y no solamente de oírla, sino de tener una escucha activa con ella, es decir, entender lo que nos está diciendo, ponernos, como decíamos, bien en su situación, etcétera. Y lo voy a, digamos, a representar con una imagen o con un recuerdo a una persona que contaba un día una experiencia real, y es que cuando él estuvo en el juzgado, en lo que él decía, el proceso, el primer juicio, es decir, cuando se incapacitó a esta persona, dijo: el juez no me interrogó, no me preguntó nunca nada, preguntaba a mi padre, a mi madre, a quienes estuvieran allí, que no recuerdo. Dice, sin embargo, en la segunda vez, dice, solo me preguntó a mí. La segunda vez fue la revisión. Entonces, también en el ámbito procesal, la reforma de la Ley 8/21 ha dado un protagonismo muy importante a la persona con discapacidad, que yo creo que merece ponerse en valor, o la posibilidad de que se establezcan plazos de revisión. Hablamos de tirar la llave. Esto ahora mismo está totalmente proscrito, es decir, es obligatorio que la resolución judicial que establece la medida de apoyo establezca el plazo de revisión. La discapacidad es dinámica, sobre todo y particularmente con personas jóvenes, donde bueno, pues no es lo mismo un chico a los 18 que con discapacidad que un chico a los 30. Es decir, que todas estas son, o en relación con las personas mayores, muchas veces se hacía en prevención de la discapacidad. Me he encontrado con procedimientos donde aparecían los primeros síntomas del Alzheimer y ya iban los exacto, y decían, es que ya, oiga, pues no es el momento en el que esta persona necesita este apoyo. A lo mejor un poquito más adelante sí. Y así podíamos hablar de otras muchas cosas. Sí, era esto un poco lo que quería decir, que
Simplemente tenía la impresión de que la vieja normativa no conducía necesariamente a ciertas medidas o a ciertas actitudes que se tenían. Era más bien una cuestión de mentalidad. Entonces, que han tenido que venir estas reformas como una especie de estímulo para que se hagan las cosas de otra manera, pero no porque fatalmente la anterior normativa condujera a hacerlas de esa otra manera, sino que había también en la anterior normativa era como un embrión, pero que no se desarrollaba. Y es ahora, con este estímulo nuevo, cuando se está realmente, no sé, algunas de las cosas llevando a la práctica, pero no lo sé, es una impresión. Es un poco a medias. Bueno, ya no hablo más. Buenas noches. También muchas veces en sentencias antiguas observamos que era una costumbre muy habitual que se recurriera a informaciones psiquiátricos y a informaciones de forenses. Y entonces en la sentencia se recogía íntegramente un informe de un forense sin que el juez hiciera ninguna valoración. Y de ahí se llegaba, por ejemplo, pues a esa retahíla de ahora, bueno, solo decía la ley electoral, pero no puede votar, no puede otorgar testamento. A mí yo no sé qué capacidad tiene un psiquiatra para decir si alguien puede otorgar o no testamento, no lo sé. Pero que desde luego el juez debería en aquellos momentos revisar, filtrar, entrevistar a la persona de alguna manera, porque es cierto que, bueno, y aparte uno puede encontrar informes de parte que digan, pues bueno, lo que a uno le viene mejor en su supuesto concreto. Y aquí es que no se trata de valorar el informe médico de uno, el informe médico de otro, y luego ver un poco lo que dice Hay cantidad de sentencias que reproducen íntegros los informes que llegaban en el procedimiento. Y eso no puede ser, esa no es la labor del juez. Sí, Daniel. Buenas tardes. En primer lugar, pues dar la enhorabuena a todos los ponentes y también a la dirección y a la secretaría del seminario, que ha sido muy interesante. Y lo mero una cuestión concreta, porque he estado trabajando en ello hace poco, y es en lo que se ha dicho en torno a la capacidad de testar. O sea, las personas con discapacidad a la hora de otorgar el testamento se presume una capacidad general que se ve reforzada por la intervención notarial, hasta el punto que hay doctrina que ya entiende que, aparte de esas medidas de las que hemos venido hablando, voluntarias, legales, judiciales, se considera que el notario es una medida institucional. Se le ha dotado, digamos, de un cariz que le puede permitir constatar esa capacidad y se le entiende que es como una medida más. Entonces, es pregunta simplemente en la práctica, porque claro, yo me muevo en el plano teórico. Se ha dicho que se puede, digamos, desvirtuar esa presunción general de capacidad, si he entendido bien, en el caso de que se demuestre que en el caso concreto, en el momento en el que se estaba otorgando el testamento, esa persona no estaba, por ejemplo, en sus cabales y tenía algún tipo de enfermedad mental y estaba, pues, descompensada. Pero, o sea, ¿hasta qué punto es fácil de probar o se ha llevado a la práctica esa manera de desvirtuar la presunción general de capacidad, si además tiene ese reforzamiento institucional del notario? No sé si me explico con la pregunta. Es que en la práctica, cuando los testamentos se han otorgado ante un notario y hay un juicio de capacidad por el notario, con la legislación anterior, si la persona tenía su capacidad modificada, había que designar dos facultativos. Eso ahora ha desaparecido en la ley. Y aquí ya es un tema que es cuestión de esperar a que se planteen casos concretos. Pero si estamos hablando de personas mayores, y por ejemplo, eso lo hemos visto en otras ocasiones en la sala, primera no en temas de testamentos, sino recientemente quiero decir, sino a lo mejor en temas de poderes, de casos que nos han llegado en los que en un procedimiento distinto del que estamos viendo nosotros, un poder notarial después se ha anulado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor resulta que esa persona tiene una enfermedad, un trastorno, un deterioro que aparentemente no se le nota. Y a lo mejor resulta que hay previo
e inmediatamente posterior todo un relato, ya no solamente de informes médicos, sino de toda una situación que pueden llevar a un juez a la convicción de que en ese instante concreto tampoco podía tener capacidad. Esa es un poco la explicación. Pero esto es algo que no podemos hablar así en general, ¿no? Sino que está en cada caso en función de todas las circunstancias. Yo solo una precisión, y esto lo recalcan mucho los notarios. Ellos no proporcionan medidas de apoyo, ellos apoyan. Y además insisten mucho en que se quite antes la palabra medidas. Ellos son un apoyo a la hora de otorgar testamento, pero no están cumpliendo con una función de apoyo a la persona. Como ha dicho antes la profesora Parra, la persona que presta el apoyo en ningún momento puede participar del otorgamiento del testamento, por lo menos en el Código Civil. Gracias. Bueno, un poco al hilo de las dos cuestiones que se han planteado yo creo que sí que la nueva normativa y la Convención de Nueva York ha influido y ha modificado toda la manera de ver la cuestión de la ley del 83, con todo el cambio que supuso desde luego la ley del 83. Y al hilo de lo que se planteaba ahora, claro, yo creo que la profesora Parra Lucán ha expuesto las dos sentencias sobre la capacidad de hacer testamento, la de 2018, la de 2024. Ahora ha insistido en que es el notario el que tiene que, sin necesidad de facultativos, el que tiene que apreciar. Bueno, yo hay una sentencia que siempre me llamó mucho la atención de una audiencia provincial de Badajoz de 14 de septiembre de 2020, que es un caso muy curioso. Es una sentencia de un varón incapacitado, con arreglo a la legislación anterior, sometido a tutela, representación legal, en la que la sentencia de incapacitación le dice que no puede hacer testamento. Resulta que cuando fallecen sus padres, bueno, pues le dejan el tercio íntegro de mejora, el tercio de libre disposición, a sus hermanos le dejan su legítima dicta, es decir, cumplen con las disposiciones testamentarias, y eso provoca que ante las expectativas que tenían sus hermanos varones se enfaden, le dejan de hablar y solamente le cuidan sus hermanas, una de las cuales era su tutora. Él se da cuenta, o alguien le hace ver, que como le han prohibido hacer testamento, cuando él fallezca no hay más remedio que abrir la sucesión a intestato, con lo cual le van a heredar sus hermanos que no le hablan y sus hermanas. Y al margen de cuestiones procesales, porque es la tutora la que plantea ante la instancia y en la audiencia provincial que a pesar de que le han prohibido hacer testamento con arreglo a la ley del 83, quiere hacer testamento, porque la audiencia me resulta muy curiosa porque distingue entre un contenido fácil y un contenido difícil del testamento. Es decir, esta persona lo que quería era excluir de la sucesión a intestato a sus hermanos varones que no le hablaban, y lo que quería era dejarles lo que cuando él se muriera a sus hermanas, que eran las que lo cuidaban. No era una condición del que me cuide, sino las que me están cuidando, ¿no? Y de alguna manera me parece que eso es a lo que conduce, bueno, incluso todas las intervenciones del traje, el caso concreto, ¿no? Entonces, esta persona no trataba de hacer una sustitución fideicomisaria de residuo, de ocos, no, quería decir, quiero dejar mis bienes a las personas que me están cuidando. Entonces, de alguna manera, a mí me parece que es el notario el que puede apreciar, en función del contenido del testamento, si es fácil o difícil, la capacidad para testar. Es verdad que hay que descender mucho al caso concreto. A mí este caso me parece muy claro, y es verdad que cuando una persona va cumpliendo o vamos cumpliendo años y nuestras facultades cognitivas van mermando, es mucho más difícil el apreciar esa circunstancia. Pero yo creo que en estos casos el notario puede perfectamente, en función del contenido del testamento, apreciar que esa persona tiene capacidad para hacerlo o no la tiene si lo que está haciendo es algo extraño. No sé si me estoy yo equivocando. Sí, la verdad es que la redacción del Código Civil antes de la reforma del 21 estaba hecha de tal manera que presuponía que en la sentencia de modificación de la capacidad se podía establecer que no cabía, que se privaba a la persona de la capacidad para otorgar testamento. La Sala Primera del Tribunal Supremo, después de la Convención, en 2 sentencias dijo que no se podía privar, es decir, que esas sentencias en las que se había incapacitado y se había privado de la capacidad de obrar, de la capacidad para otorgar testamento, y la Sala Primera dijo que eso no era posible, sino que había que estar a la capacidad en el momento de otorgar el testamento. Y es verdad que en la mayoría de los supuestos, y esto todo hay que decirlo, en la mayoría de los supuestos, yo he estado releyendo sentencias recientes y no tan recientes en las que se cuestiona la capacidad para otorgar testamento en el momento del otorgamiento.
hay algo que no siempre se dice de una manera expresa, pero que si uno lee entre líneas se da cuenta de que si resulta que ha nombrado persona que no tiene hijos, que no tiene legitimarios, y nombra herederas a las primas con las que se trata. Y no nombra herederas a otras primas que heredarían intestado, pero que con las que no tiene relación desde hace años. Bueno, pues digamos que es un testamento coherente también con su trayectoria vital. Y los casos en los que, y yo creo que en esas sentencias no se llega a decir esto, pero en cambio hay testamentos en los que dices, vamos a ver, o sea, la víspera hay un informe que revela que su situación, su capacidad de comprender, y resulta que ha hecho un testamento, o sea, complicadísimo, con unas sustituciones, claro, eso es lo que puede resultar difícil de admitir que sabía, o sea, que enlaza un poco con lo que estás diciendo tú. Sí. Ya lo he contado más veces. Le oí en un curso de la Complutense, Cristina, siempre lo cuento, al notario Lora Tamayo, que dijo que las personas con discapacidad tienen capacidad para testar, pueden testar, porque conocen los presupuestos de la sucesión. Saben que van a morir y saben a quién quieren dejar sus bienes. Entonces, un poco hilando con lo que decía el profesor Domínguez del testamento fácil y el testamento difícil, pues yo creo que si lo traemos al mundo de la discapacidad, vemos que un testamento fácil es fácilmente comprensible por la persona y, por lo tanto, fácilmente interiorizar la información, conformar la voluntad y manifestarla. En cambio, ya sustituciones fideicomisarias, condiciones, estas sustituciones que te gustan tanto a ti, pues eso ya, claro, tiene una dificultad que para todas las personas, incluidas también las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, al caso concreto. En esto al final vemos que el caso concreto, porque la misma discapacidad en distintas familias es distinta, nada que ver si la persona tiene familia, si no tiene familia. Muchas veces lo que vemos es que las personas están solas. La primera sentencia del Tribunal Supremo es que era un hombre que vivía solo, era un hombre que tenía 200.000 euros y un patrimonio importante inmobiliario, pero vivía solo, nadie lo cuidaba. Eso probablemente, si tienes familia, no llegamos aquí, no llegamos al Tribunal Supremo. Tus hijas sacan la basura, tus hijas te dicen, padre, no cojas tantas bicicletas. Quiere decir que el entorno es tan importante y por eso ahora también, Germán, es importante que al juez le llegue un informe social. Y eso es importantísimo aquí, que tengo personas que están en lo social. Ese informe que le dan al juez es a veces muchísimo más valioso que el informe médico lleno de tecnicismos. Y en cambio el informe social te habla de la vida de la persona, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, los familiares que lo quieren, que lo ayudan, la persona que se aprovecha, el primo que de repente aparece, pide dinero. Es decir, que yo creo que meter lo social aquí también es importante, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Bueno, Cristina, ¿quieres decir algunas últimas palabras para esta jornada? No, sí. Tomo la palabra simplemente para agradecer a las ponentes que se hayan trasladado hasta la Universidad de Valladolid y nos hayan acompañado esta tarde, a la profesora Serra por coordinar esta jornada, a Leticia por estar siempre ahí, a todos los que os habéis acercado esta tarde a la facultad y también a los que nos escuchan desde el espacio interestelar. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo y hasta el siguiente seminario.